El timbre de la puerta sonó con ese din suave que me avisa que alguien entró. Era temprano, casi no había clientes, así que levanté la vista solo para hacer contacto visual por educación. Y ahí estaba él. Un chico alto, con gabardina beige y el pelo mojado por la llovizna. Parecía sacado de un anuncio de perfumes, elegante pero distraído, como si el mundo alrededor no fuera tan importante como aquello que tenía en su cabeza. Se acercó al mostrador con una sonrisa tímida. Un latte, por favor, y disculpa, ¿tienes una servilleta? Me he mojado todo. Yo asentí, y cuando le pasé la servilleta, nuestras manos rozaron apenas un segundo. Ese segundo bastó para que sintiera un golpe de electricidad que me recorrió entera. Él también se quedó quieto, como si lo hubiera notado. Gracias, dijo, sin apartar la mirada por un par de segundos más de lo normal. Tomó su café, se sentó cerca de la ventana y abrió un cuaderno. Tenía una letra cuidadísima, casi artística. Me descubrí mirándolo más de lo que debería. Cada tanto levantaba la vista y me encontraba con sus ojos. No sé si sonreía él o sonreía yo primero, pero algo en ese silencio entre miradas fue extraño. Diferente. Volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Nunca pedía nada distinto. Nunca preguntaba nada personal. Pero siempre se quedaba una media hora más de lo necesario. Y siempre se despedía igual. Nos vemos mañana, si estás aquí. Yo asentaba, intentando que no se me notara la sonrisa tonta. La carta. Esa misma semana, mientras ordenaba la trastienda, encontré una caja vieja que había pertenecido a mi madre. La abrí porque olía a lavanda, como ella. Dentro había fotos, pequeños recuerdos, y una carta amarillenta, doblada con tanto cuidado que parecía un tesoro. La abrí sin pensar mucho. ¿A quién le llegue esto? No quería hacer daño. Solo quería proteger a mi hijo. El pulso me empezó a temblar. La carta estaba firmada por una mujer llamada Seo Eune. Un nombre que yo había escuchado antes. Un nombre que había aparecido en la prensa muchas veces, siempre asociado a una familia poderosa, la familia de Ji-won. Pero lo que me destrozó el pecho fue la última frase. La madre de esa niña no robó nada. Yo lo provoqué. Yo la culpé. Porque no podía permitir que la verdad saliera a la luz. Sentí que el aire me fallaba. Mi madre, ¿acusada injustamente? ¿Y la mujer que escribió esto? ¿Era la madre de Ji-won? De repente, la imagen de él entrando en la cafetería cada día, con su sonrisa suave y su café caliente, pareció torcerse dentro de mi pecho. Mi vida había sido tranquila, normal, predecible. Hasta ese día. Ese día lo cambió todo. Y yo ni siquiera lo sabía todavía. Esa noche no pude dormir. La carta seguía clavada en mi mente como una espina que alguien giraba una y otra vez. Leí las palabras tantas veces que las tenía memorizadas. Las tenía grabadas en la piel. La madre de esa niña no robó nada. Yo la culpé. Tenía que proteger a mi hijo. Mi madre nunca hablaba del pasado. Cada vez que yo preguntaba por su juventud, desviaba la conversación con una sonrisa triste. Pensé que era nostalgia, no dolor. Pero ahora lo entendía. Había algo que le había arrebatado la voz para siempre. La búsqueda. Al amanecer, cuando abrí la cafetería, sentí que mis manos temblaban más de lo habitual. Intenté distraerme con el sonido de la máquina de espresso, con el olor del café recién molido, pero todo parecía más pesado que los otros días. Mientras limpiaba el mostrador, busqué su nombre en mi móvil. Seo Eune. La madre de Ji-won. Los resultados aparecieron rápido. Filántropa. Fundadora de una de las empresas textiles más importantes del país. Fallecida hace 5 años, después de una larga enfermedad. Muy querida por los medios. La mujer perfecta. Intachable. Incapaz de culpar a alguien inocente. Según todo el mundo. Pero yo tenía en mi mano una carta que contaba otra historia. Seguí investigando. Busqué registros de empleados, antiguos periódicos, foros olvidados. Tuve que usar nombres, palabras clave, fechas. Me llevó horas, pero lo encontré. Mi madre había trabajado como empleada doméstica en la mansión de los Seo. Un artículo antiguo mencionaba un escándalo. Sospecha de robo doméstico.
Una empleada abandona su puesto tras ser hallados objetos de valor entre sus pertenencias. No decían su nombre. No hacía falta. Era ella. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que apoyarme en el mostrador. Mi madre había expulsado de su vida a esa familia, y también a su propia historia. La decisión. Ese día Ji-won no apareció. Y por primera vez me alegré. No estaba preparada para mirarlo a los ojos sin pensar en la carta. Sin imaginarlo como parte de algo oscuro. Mientras cerraba la cafetería por la noche, tuve una certeza absurda pero poderosa. No podía seguir viviendo sin saber la verdad completa. Guardé la carta en mi bolso. Me puse mi abrigo más cálido. Respiré hondo. Necesito respuestas, mamá, susurré, sintiendo que ella podría escucharme desde algún lugar. Y con el corazón latiendo tan rápido que parecía un tambor de guerra, hice lo impensable. Decidí ir a la mansión de Loseo. A la casa donde todo había empezado. A buscar la verdad que mi madre jamás pudo contar. La mansión de Loseo se alzaba frente a mí como un recuerdo que no era mío, pero que me dolía como si lo fuera. Fría, elegante, silenciosa, demasiado silenciosa. Las verjas se abrieron sin que nadie me preguntara quién era. Supongo que una chica con abrigo y expresión tensa no despertaba sospechas en un lugar tan acostumbrado a visitas importantes. Mientras caminaba por el sendero de piedra, sentí que mis pasos resonaban como golpes de tambor. Cada sonido decía lo mismo: vuelve atrás. No estás preparada. Pero continué. Ya no podía retroceder. La madre de Ji-won. La puerta se abrió sin que yo tocara el timbre. Apareció una mujer alta, delgada, de mirada estricta. Su rostro era tan elegante como en las fotos, pero en persona tenía algo diferente. Algo afilado. Algo que cortaba. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con un tono que no ofrecía verdadera hospitalidad. Tragué saliva. Soy la hija de la señora Park. Mi madre trabajó aquí hace años. Una sombra cruzó su rostro. Apenas un segundo, pero suficiente para que supiera que mi sola presencia le incomodaba. Ah, respondió. El asunto del robo. Sentí como mi garganta se cerraba. Mi madre no robó nada, dije, con la carta apretada entre mis dedos. Y usted lo sabe. La mujer entrecerró los ojos. Lo que sé es que tu madre causó un daño a esta familia. Y que tú no deberías estar aquí. Sería mejor que cerraras ese capítulo y siguieras con tu vida. Su frialdad me atravesó el pecho. ¿Por qué la acusó?, pregunté, temblando. ¿Qué ganó con eso? ¿A quién estaba protegiendo? Ella dio un paso adelante, tan cerca que pude ver las líneas finas alrededor de sus ojos. Te aconsejo que no remuevas basura vieja, susurró. Hay historias que deben quedarse enterradas. Para entonces mis manos sudaban. Mi corazón latía tan rápido que dolía. La voz que no esperaba. ¿Qué está pasando? Reconocí esa voz antes de girarme. Ji-won estaba en la escalera, mirando la escena con confusión. Su expresión cambió de tranquilo a tenso al verme allí. Hana, ¿qué haces aquí? La madre se giró hacia él antes de que yo pudiera responder. Esta chica, dijo, con un tono venenoso disfrazado de calma, está acusando a tu madre de cosas que no tienen sentido. Ji-won frunció el ceño. ¿Cosas como qué? Yo sostuve la carta, sin atreverme aún a mostrarla. Como que mi madre no robó nada, dije, intentando que mi voz no se rompiera. Y que alguien la culpó para ocultar otra cosa. El rostro de Ji-won palideció lentamente. Miró a su madre. Y algo en su mirada cambió. Mamá, dijo, ¿por qué nunca me hablaste de eso? La mujer endureció el gesto. Porque era un asunto menor. No merecía tu atención. ¿No merecía mi atención o no querías que la tuviera?, preguntó él con una voz que jamás le había escuchado. El aire entre ellos se volvió denso. En ese instante, supe que él tampoco conocía la verdad. Que había vivido en una versión cuidadosamente editada de la historia. La mujer respiró hondo y, por primera vez, su máscara perfecta pareció resquebrajarse. Ji-won, hay cosas que no comprenderías. Entonces explícamelas, replicó él, serio, herido. Porque esto sí quiero comprenderlo. Yo no dije nada. Solo observé.
Ese silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Porque no era el silencio de una mentira. Era el silencio de una verdad a punto de salir a la luz. Y yo ya no sabía si estaba lista para escucharla. Los días siguientes fueron extraños. Ji-won intentó hablar conmigo varias veces. Mensajes, llamadas, incluso pasó por la cafetería. Pero yo, no podía. No después de ver cómo su madre me miraba, como si mi sola existencia fuera una amenaza. No después de haber descubierto que mi vida y la suya jamás debieron cruzarse. Cuando él entraba, yo bajaba la mirada. Cuando se acercaba, yo retrocedía. No era odio, era miedo. Miedo a lo que podía descubrir si seguía acercándome. La visita inesperada. Un día, una mujer mayor entró en la cafetería ayudada por una cuidadora. Era diminuta, con cabello blanco muy suave y ojos que parecían perderse en mundos que ya no estaban aquí. Pero había algo familiar en ella, algo que me hizo observarla con más detenimiento. La cuidadora pidió 2 tés y la sentó en una mesa. La mujer mayor miraba a su alrededor, confundida, como buscando recuerdos que no terminaban de formarse. Cuando me acerqué con la bandeja, sucedió. La anciana levantó la vista, sus ojos se enfocaron de pronto. Y me miró como si acabara de ver un fantasma. Tú, susurró, llevándose una mano temblorosa al pecho. Eres igual que ella. Sentí un escalofrío subir por mi columna. ¿Perdón? Pregunté, intentando sonreír con amabilidad. La anciana tomó mi muñeca con una fuerza que no esperaba. Park Mi-yeon, dijo, con la voz quebrada. Eras una niña tan bonita. Igual que tu madre. Siempre venías a buscarla a la mansión. Mi corazón se detuvo. ¿Ella me conocía? La cuidadora intervino rápido. Lo siento, tiene demencia leve. A veces confunde a la gente. Pero la mujer negó con la cabeza, muy seria, muy lúcida de pronto. No estoy confundida, susurró. Yo sé quién eres. Mis manos temblaban tanto que casi caen las tazas. Tragué saliva. ¿Cómo sabe quién soy? Ella acarició mi mejilla como si fuera algo sagrado. Eres la hija de él, dijo en un hilo de voz. Y pronunció un nombre. Un nombre que jamás había oído. Un apellido que no era el mío. Ni el de mi madre. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No puede ser, balbuceé. Mi madre nunca me habló de ningún hombre así. La anciana apretó mis manos con desesperación. Tu madre nunca lo dijo porque no la dejaron. A ella le arrebataron más cosas de las que tú imaginas. Niña. La cuidadora intentó levantarse para alejarla, preocupada. Pero antes de que pudiera llevarla, la anciana me lanzó una última frase que me atravesó el alma. No confíes en lo que te digan los SEO. La verdad está en tu sangre, y duele. El impacto. Me quedé paralizada detrás del mostrador, respirando como si me faltara el aire. La carta. La mansión. El viejo escándalo. Las miradas de la madre de Ji-won. ¿Y ahora? ¿Esto? ¿Un padre del que nunca me hablaron? ¿Un nombre que ella pronunció con tanto dolor y tanta claridad? Sentí un zumbido en la cabeza, como si mi cuerpo estuviera entrando en shock. La cuidadora se llevó a la anciana. Fueron saliendo despacio, pero yo apenas las veía. Todo se volvió borroso, lejano. Solo escuchaba la misma frase repitiéndose una y otra vez en mi mente. La verdad está en tu sangre, y duele. No sabía que aún faltaba mucho por romperse. Mucho más por descubrir. Y que el dolor apenas acababa de empezar. Apenas pude trabajar el resto del día. Las palabras de la abuela resonaban en mi mente como campanas que no quería escuchar. Eres la hija de él. Ese nombre, ese apellido extraño, seguía dando vueltas dentro de mí como un cuchillo lento. Cuando llegué a casa, tomé aire profundamente y abrí la vieja caja donde guardaba las pocas cosas de mi madre. Siempre me había parecido un pequeño tesoro emocional. Esa noche, se convirtió en un campo minado. Revisé fotos, recibos antiguos, cartas arrugadas. Hasta que encontré algo que nunca había visto. Un sobre amarillento, sin remitente, escondido en el fondo de la caja. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un certificado médico. Una copia de un libro de registro familiar muy antiguo.
Y una foto oscura, casi desvanecida, de un joven que jamás había visto, pero cuyos ojos se parecían demasiado a los míos. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. El hombre del apellido perdido. El documento familiar tenía el sello de la familia Seo. Ese mismo símbolo que había visto en la mansión, grabado en mármol. Lo leí 1, 2, 3 veces hasta que comprendí. El nombre que la abuela pronunció estaba allí. Era el nombre del hijo mayor del patriarca Seo. Un hijo ilegítimo al que nunca reconocieron públicamente. Y que, según el registro, dejó el país repentinamente y no volvió a aparecer. Pero mi madre se había aparecido con un bebé en brazos. Mi pecho se apretó. La foto del joven tenía mi misma forma de cejas. Mi misma línea de mandíbula. Me ardieron los ojos. Papá, susurré sin querer, como si esa palabra hubiera estado esperando años para salir. La verdad no solo dolía. Quemaba. El silencio se resquebraja. No tuve tiempo de procesarlo porque alguien llamó a la puerta. Abrí, y allí estaba ella. La madre de Ji-won. Vestida impecable como siempre, pero con el rostro más tenso que nunca, como si estuviera conteniendo el miedo detrás del maquillaje. Hana, dijo sin rodeos. Necesito que dejemos claro algo. Lo que ocurrió hoy en la cafetería fue un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí, con la voz quebrada. Mi suegra está enferma. No puedes tomar en serio lo que dice. Ella ve fantasmas donde no los hay. No pude evitar reír, pero fue una risa amarga, rota. Claro, susurré. Porque mi madre también era un fantasma, ¿verdad? Su mirada se endureció. No sé qué te ha contado esa mujer, pero es peligroso que escuches cosas que no comprendes. La historia de tu madre está terminada. No tiene sentido volver a abrirla. Sentí un escalofrío. Ella lo sabía. Sabía más de lo que dejaba ver. ¿Por qué quiere ocultarlo tanto? Pregunté, sosteniendo la foto en mi mano, apretándola para no temblar. ¿A quién está protegiendo? Sus ojos se movieron hacia el documento familiar. Y por primera vez, vi verdadero pánico. Eso no te pertenece, dijo, casi en un susurro. Más orden que petición. Sí, respondí. Sí me pertenece. Ella avanzó un paso. Hana, no entiendes las consecuencias. Esa historia puede destruir vidas. ¿La mía? Pregunté, con la voz rota. La de todos, dijo. Incluida la de Ji-won. Mi corazón se contrajo al escuchar su nombre. ¿Por qué él? ¿Por qué afectaría a Ji-won que yo sepa quién fue mi padre? La mujer respiró hondo. Su máscara se fracturó apenas un segundo. Porque tu padre, dijo con un hilo de voz, fue el verdadero primogénito de la familia Seo. El heredero legítimo. El que debía tomar el lugar que hoy tiene mi hijo. Un silencio denso cayó entre nosotras. Como una bomba que recién había explotado. Yo no podía moverme. Ella tampoco. La maniobra. Entonces su expresión cambió. Recuperó la frialdad helada con la que me había enfrentado en la mansión. Escúchame con atención, Hana, dijo, enderezándose. La historia de tu padre desapareció del árbol familiar por una razón. Una razón necesaria. Necesaria. Esa palabra me revolvió el estómago. No quiero que arruines tu vida persiguiendo fantasmas, continuó. Si sigues removiendo todo esto, no habrá vuelta atrás. Ni para ti. Ni para él. Yo no dije nada. Pero en mi interior ocurrió un quiebre. Ya no era una sospecha. No era una carta vieja. No era la voz temblorosa de una anciana. Era la prueba. El nombre. La foto. La sangre. Y ahora lo sabía con una certeza dolorosa. Mi madre había sido silenciada. Mi padre arrancado del árbol familiar. Y yo, borrada antes de nacer. No iba a permitir que lo hicieran otra vez. Nunca pensé que algo pudiera confundirme más que descubrir la verdad sobre mi padre. Pero entonces Ji-won habló. Estábamos en el invernadero, el único rincón de esa casa donde todavía podía respirar. Él parecía nervioso, pero no sabía por qué. Hasta que lo supe. Me dijo que sentía algo por mí. Que le pasaba desde hacía tiempo. Que quería estar a mi lado,
ayudarme, protegerme, y lo dijo con una calma que me desarmó por completo. Sentí el corazón apretarse. Yo, no podía. No ahora. No después de todo lo que estaba ocurriendo, no con su familia acechando cada uno de mis movimientos. No podía arriesgarme a necesitar a alguien otra vez. Le dije que no estaba lista, que no podía corresponderle. Esperaba verlo molesto, o herido, o distante. Pero no. Él simplemente asintió, con una tristeza suave en los ojos, y me respondió con una voz tan sincera que me temblaron las manos. No te pediré nada, Hannah. Solo déjame ayudarte a salir de esto. No supe qué contestar. Pero en los días siguientes, mi atención se centró en algo aún más inquietante. Porque alguien me estaba siguiendo. Al principio creí que era imaginación mía. Un coche parado demasiado tiempo frente a mi portal, una moto que giraba la esquina exactamente detrás de mí cada día. Pero ya no puedo ignorarlo. Anoche lo sentí de verdad. Me asomé por la ventana de mi pequeño apartamento, como hago siempre antes de dormir, y ahí estaba, una figura inmóvil, en la acera de enfrente, observando mi edificio. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No sé si volvió hoy. Pero sé que no es coincidencia. Algo se está moviendo en las sombras. Y tengo el presentimiento de que lo que viene será peor. Las amenazas empezaron como mensajes anónimos, torpes, casi ridículos. Deja de remover el pasado. No sabes con quién te estás metiendo. Pero hoy dejaron una nota en la puerta de mi apartamento. Pegada con cinta. Escrita con mi nombre completo. Si sigues buscando, vas a terminar como él. No hizo falta que dijera más. Él. Mi padre. El papel me temblaba entre los dedos cuando llegué a la cafetería, incapaz de concentrarme. Pero el universo parece tener una crueldad especial reservada para mí, porque entre las mesas estaba el mismo hombre que había visto varias veces en la calle, el que creí que me seguía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, salió sin pedir su pedido. Lo perdí en la esquina. Intenté respirar. Intenté convencerme de que no pasaba nada. Pero algo en mi interior sabía que estaba más cerca de la verdad. Y entonces encontré lo que lo confirmó. Entre las cosas de mi madre, papeles que nunca había tenido valor de abrir, había cartas, documentos, fragmentos de conversaciones grabadas, casi todos rotos, pero suficientes para reconstruir una historia que apesta a manipulación. Mi padre no desapareció porque quisiera alejarse. No renunció voluntariamente a su apellido. Nunca abandonó a mi madre. La madre de Ji-won. Ella estuvo detrás. La escuché en una de las grabaciones, muy joven, pero con esa misma voz fría, diciendo que ese hijo bastardo no debía pisar la mansión, que la herencia debía quedar limpia, que él sabía lo que tenía que hacer si quería proteger a la mujer que amaba. Mi padre había cedido. Había renunciado a todo para protegernos. Y aún así, desapareció. Lloré tanto que pensé que el pecho se me iba a partir en dos. No sabía si contarle a Ji-won. Pero él apareció antes de que pudiera decidir. Llegó a mi puerta, sin avisar, con un gesto tenso. Había escuchado rumores. Había visto cómo su madre evitaba mirarlo, cómo sus tíos hablaban en susurros cuando él entraba en una habitación. Le conté la verdad. No pude guardármela. Le mostré los documentos, las grabaciones, la nota amenazante. Ji-won palideció. Luego su expresión cambió. Ya no era el chico amable de siempre, era un hombre herido, traicionado por su propia sangre. No puedo seguir ignorándolo, Hannah murmuró mientras temblaban sus manos. Voy a hablar con ella. Ahora. Intenté detenerlo, pero ya estaba cruzando la puerta. Horas después me escribió. No te muevas de tu casa. Hay cosas que no sabes. Y necesito que estés a salvo. No sé qué ocurrió en esa discusión. Pero sé una cosa con absoluta claridad. La familia de Ji-won está escondiendo algo tan grande. Que están dispuestos a destruirnos a ambos para que nunca salga a la luz. Nunca olvidaré el día en que la traición se volvió tangible. Ji-won me llamó temprano, su voz temblaba, contenida, con un peso que me dejó helada. No sabía cómo decírtelo. Hasta ahora, dijo, y sentí que mi estómago se encogía. Me explicó lo que había descubierto después de revisar documentos que yo jamás había visto, y escuchar grabaciones que mi intuición me decía que existían. Su madre
No solo había acusado a mi madre injustamente, como una maestra de engaños. No. Era mucho peor. El accidente de mi madre, el que nos había arrebatado a todos sin explicación. Fue provocado. Mi corazón dio un vuelco. Mi respiración se cortó. El mundo pareció girar más lento, como si cada segundo se estirara hasta doler. Ji-won respiró hondo y continuó. Ella estuvo detrás de todo. No solo en las acusaciones. Tu madre murió por algo que mi madre permitió, manipuló, incluso planeó. Sentí un grito atrapado en mi garganta, un grito que jamás saldría. Y mientras lo escuchaba, mientras él me contaba, algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. La rabia se mezclaba con el dolor, y el dolor con un extraño alivio. Al menos ahora sabía la verdad. Ji-won se quedó en silencio unos segundos, mirando al vacío. Luego me miró a mí, con los ojos llenos de fuego y determinación. No permitiré que vuelvan a lastimarte. No mientras yo pueda evitarlo. Pero, ¿y tu familia? Pregunté, temblando. Mi familia dejó de serlo cuando traicionaron a mi propio hermano, y a ti. Él apretó los puños, su mandíbula tensa. No quiero nada que venga de ellos. Ni sus secretos, ni su dinero, ni su nombre. Solo quiero protegerte. No podía dejar de mirarlo. Era mi Ji-won, pero ahora había algo más. Alguien dispuesto a romper con todo lo que conocía por mí, por nosotros. Y entonces, como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros, sentí otra presencia. Alguien que nos había estado observando desde lejos, siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía quién, ni cuándo, ni por qué. Pero lo que sí sabía era esto. La traición no venía solo de la familia de Ji-won. Alguien más estaba jugando con nosotros desde las sombras. Y la historia apenas comenzaba a torcerse hacia un lugar más oscuro. Nunca pensé que un secreto familiar pudiera convertirse en un espectáculo público. Pero los periódicos y los noticieros lo convirtieron en eso. Un drama de portada, titulares que gritaban mentiras disfrazadas de verdad. Caminaba por la calle con la cabeza baja, tratando de no ser reconocida, cuando sentí que todas las miradas me atravesaban. Los mensajes en mi teléfono eran interminables. Amenazas, insultos, preguntas que no quería contestar. Mi mundo, hasta entonces pequeño y controlable, se había vuelto un laberinto de miedo y ansiedad. No tenía a dónde ir. Cada puerta que llamaba parecía cerrarse frente a mí. Hasta que lo escuché, su voz, firme y familiar, detrás de mí. Hannah, dijo. No corras. No importa dónde estés. Te encontraré. Giro y lo veo. Ji-won. Con el rostro serio, con esa determinación que siempre lo hacía parecer invencible. Antes de que pudiera decir algo, él se acerca y me toma de la mano, apretándola suavemente. No estás sola, me susurra. Vamos a pasar por esto juntos. Por primera vez en días, sentí un atisbo de paz. Sus ojos me decían lo que mi corazón ya sospechaba, que podía confiar en él, que no estaba sola, que había alguien dispuesto a enfrentarse al mundo por mí. A partir de ese día, comenzamos nuestra relación. Fue rápida, intensa, casi clandestina. Cada beso, cada abrazo, era un recordatorio de que aún existía algo puro en medio del caos. Pero los titulares no tardaron en descubrirlo. Hija del heredero ilegítimo y el joven Seo, romance prohibido sacude a la sociedad. Cada noticia, cada fotografía filtrada, era un golpe que nos recordaba que estábamos atrapados en un escándalo mucho más grande que nosotros. Yo quería protegerlo. Él quería protegerme. Y juntos, decidimos enfrentarlo. Porque aunque el mundo nos señalara, aunque la verdad se hubiera vuelto un arma contra nosotros, algo dentro de mí sabía que no podía retroceder. El amor era peligroso. Pero más peligroso sería ignorarlo. Nunca imaginé que descubrir la verdad sobre mi padre me pondría en el centro de un torbellino que ni siquiera había visto venir. Todo comenzó una mañana cuando los periódicos y las redes sociales explotaron. Heredera legítima del conglomerado familiar Seo emerge tras escándalo familiar. Leí los titulares y sentí que el mundo se cerraba y abría al mismo tiempo. Mi sangre parecía arder, mezclada con incredulidad, miedo, y una extraña sensación de justicia. Era real. Yo era la legítima heredera. Todo lo que mi madre había perdido, todo lo que nos habían arrebatado, ahora estaba frente a mí.
Pero la noticia trajo consigo la tormenta que temía. La madre de Ji-won apareció, elegante, impecable, con la frialdad habitual, pero ahora más desesperada. «No puedes hacer esto, Hana», me dijo. «No puedes destruir lo que construimos». Su voz no tenía enojo, tenía miedo. Y por un instante, vi a la mujer que había manipulado vidas, y también a la madre que había perdido el control. Ji-won me tomó de la mano. «No la escuches», susurró. «Esto es tu derecho». Pero yo no quería su poder. No quería heredar un legado construido sobre mentiras, traición y muerte. «No quiero nada», le dije con firmeza. «No quiero vengarme. No quiero esto». Él frunció el ceño, pero respetó mi decisión. Me sentí extraña, aliviada y vacía al mismo tiempo. Entonces recibí la llamada del consejo de la empresa. «Hana, la decisión no es tuya», dijo la voz fría, masculina, detrás del teléfono. «El conglomerado necesita a su heredera. No podemos permitir que renuncies». Mi corazón se aceleró. No era solo una herencia material. Era la responsabilidad de un legado entero. Todo lo que mi madre había perdido y por lo que había luchado ahora me miraba desde las sombras, reclamándome. Observé la ciudad desde el ventanal del apartamento, la luz del atardecer reflejada en los rascacielos. El mundo había cambiado de un día para otro. Yo había cambiado. Y entendí algo que no podía ignorar. Podía renunciar al poder, podía renunciar a la venganza, pero jamás podría renunciar a la verdad de quién era. Respiré hondo y supe que mi camino apenas comenzaba. El legado no era solo un nombre o un título. Era mi sangre, mi historia, y finalmente, mi voz. El mundo parecía girar más rápido cada día. Los medios no dejaban de acosarnos, transformando nuestro amor en un circo público. Cada paso que daba era fotografiado, cada gesto mío interpretado, cada palabra sacada de contexto. Ji-won y yo intentamos mantenernos fuertes, pero la presión era insoportable. Una tarde, después de una discusión que duró horas, él me abrazó y me susurró. «Hana, quizá esto es demasiado. Tal vez necesitamos tiempo». Mi corazón se quebró en silencio. No quería separarme, pero entendí que incluso el amor más fuerte podía doler cuando el mundo entero conspiraba en contra. Pasaron los días y yo me sentí sola, atrapada entre el miedo y la necesidad de encontrar respuestas. Hasta que sucedió algo inesperado. La abuela de Ji-won, la mujer que solía vagar confundida por la mansión, apareció en mi apartamento. Sus pasos eran lentos, su respiración irregular. «Hana», dijo, con una lucidez que no había visto antes, «hay algo que debes saber. Algo que ni siquiera tu madre pudo revelarte». Me entregó un sobre desgastado, lleno de documentos antiguos, cartas y fotos. Sus manos temblaban mientras me decía. «Tu padre, quizás no murió. Alguien lo ocultó. Alguien quería borrar su existencia». Sentí que el mundo se detuvo. Mis manos sudaban, mis piernas flaqueaban. No podía creerlo. ¿Todo este tiempo había vivido con una mentira aún más grande? Leí cada documento con cuidado. Había registros de viajes, cartas sin remitente, notas manuscritas que sugerían que alguien poderoso había tomado decisiones para mantener a mi padre fuera de nuestras vidas. El dolor volvió a golpearme, pero esta vez mezclado con rabia. No solo me habían arrebatado a mi madre, sino que alguien había decidido jugar con toda mi vida, incluso después de su muerte. Miré la ventana, la ciudad iluminada por luces nocturnas, y sentí un vacío profundo. Ji-won no estaba a mi lado, y el amor que nos unía ahora se sentía como una cadena invisible que nos mantenía separados. Pero dentro de mí, una chispa se encendió. No podía rendirme. No podía dejar que las mentiras de otros definieran mi destino. Mi padre estaba ahí, en algún lugar, y yo lo encontraría. Aunque el amor doliera, aunque el mundo estuviera en nuestra contra. Sabía que debía seguir adelante. Nunca olvidaré el día en que todo cambió de nuevo. Recibí un mensaje anónimo: «Nos vemos en el Parque Central, a las 5. Trae esto». Dentro había los documentos que la abuela de Ji-won me había entregado, marcados con notas nuevas. Mi corazón latía con fuerza. Algo me decía que esto era más que pistas. Era la verdad a punto de estallar. Llegué al parque, temblando, y allí estaba él. Un hombre de cabello oscuro,
con ojos que inmediatamente reconocí aunque parecían diferentes, más maduros, más doloridos. «Hola, Hannah», dijo con una voz que me atravesó el alma. «Supongo que ya sospechabas que existía, pero no como creías». Mi respiración se detuvo. Era mi padre. El hombre que creí muerto, desaparecido, borrado de mi vida. «Papá», balbuceé, incapaz de moverme. «¿Cómo?». Él respiró hondo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Tu madre y yo tuvimos que tomar decisiones imposibles. Tu madre murió, sí, pero no fue solo por accidente. Y yo tuve que desaparecer para protegerte a ti y a tu hermano del Oseo. Si me hubieras conocido antes, habría sido un peón más en su juego». Caí de rodillas, sin poder procesar tanto dolor y alivio al mismo tiempo. «Pero, ¿por qué ahora?», susurré. «¿Por qué regresar? Porque ya no puedo más con la mentira. Tu madre habría querido que conocieras la verdad. Y tú mereces justicia, Hannah». Ese mismo día, las noticias explotaron nuevamente. La madre de Ji-won fue arrestada por manipulación, amenazas y encubrimiento del accidente de mi madre. Toda su fachada se derrumbó. Los secretos que tanto tiempo ocultó salieron a la luz. Ji-won me tomó de la mano, con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. «Hannah, todo esto, finalmente podemos empezar de nuevo». Y yo miré a mi padre, que ahora estaba a mi lado, y sentí que mi mundo finalmente comenzaba a recomponerse. Toda la verdad, todo el dolor, todo el amor reprimido, estaba ahí, frente a mí. Por primera vez en mi vida, supe que podía respirar. Que podía vivir. Y que, a pesar de todo, el pasado no podía arrebatarme el futuro. La última vez que miré hacia atrás, hacia la mansión y todo lo que nos habían robado, lo hice sin miedo. Porque ahora sabía, la verdad siempre encuentra su camino. Y yo finalmente estaba en paz. El día que escuché el veredicto, mi corazón estaba en 1000 pedazos. El juez pronunció palabras que, en teoría, deberían haberme dado alivio. «Se falla a favor de la demandante», dijo con solemnidad. «Se reconoce la manipulación, la invasión de privacidad y la responsabilidad de la familia Seo». Gané. Legalmente, moralmente, estaba en lo cierto. Pero no había victoria que pudiera calmar el dolor que sentía en el pecho. Ji-won estaba a mi lado, pero algo había cambiado. Habíamos sobrevivido juntos a un escándalo, a traiciones y secretos, pero el precio que pagamos era demasiado alto. «Hannah», me dijo con voz queda. «No puedo quedarme en este mundo. El conglomerado, la presión, la familia, todo me recuerda lo que perdí y lo que seguimos perdiendo». Él me miró con los ojos llenos de amor y tristeza a la vez. «Renuncio a todo, Hannah. Solo quiero estar contigo, pero quizá debemos reconstruirnos antes de poder estar juntos de verdad». Sentí que algo dentro de mí se rompía otra vez. Habíamos luchado tanto, sobrevivido a tanto, y aún así, el mundo nos había dejado cicatrices que no desaparecían. Caminamos juntos fuera de la sala del tribunal, en silencio. Las cámaras, los periodistas, los flashes, todo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Pero en mi interior, la guerra apenas terminaba. Mi justicia había llegado, sí, pero la paz no. Miré a Ji-won, y en su rostro vi mi propio reflejo. Cansancio, miedo, amor, y el dolor de saber que incluso cuando se gana, algunas heridas no se cierran. Nos abrazamos, pero no era un abrazo de alegría. Era un abrazo de consuelo mutuo, de fuerza para seguir adelante. Sabiendo que aunque la verdad había triunfado, nuestros caminos estaban marcados para siempre. A veces ganar significa perder algo más profundo. Y esa era nuestra realidad. Justicia sin paz. Un año había pasado desde que todo se desmoronó y se reconstruyó de maneras que jamás imaginé. Había encontrado mi propio ritmo, trabajando en una pequeña cafetería donde nadie me miraba como un escándalo ambulante. La rutina era simple: preparar café, atender a los pocos clientes habituales, y finalmente sentir que podía respirar. Ji-won, en cambio, había desaparecido del mapa. Sus viajes lo llevaban a lugares lejanos, a proyectos que no podía ignorar, a un mundo donde podía escapar del peso de su apellido y de nuestra historia. Solo nos comunicábamos de vez en cuando por mensajes cortos, como recordatorios de que seguíamos existiendo en la vida del otro, aunque lejos. Una tarde lluviosa,
Mientras cerraba la cafetería y secaba mis manos en el delantal, sentí una presencia familiar. Al levantar la vista, lo vi, Ji-won. El mismo rostro que me había acompañado en los días más oscuros, los ojos igual de intensos, mojados por la lluvia, y una sonrisa tímida que no había perdido. Por un instante, el tiempo se detuvo. Era como si el mundo hubiera decidido darme una segunda oportunidad, exactamente como aquella primera vez que nos encontramos. Hannah, dijo, con la voz que aún me atravesaba el alma. No sabía si volverías a este mundo, o si yo tendría el valor de encontrarte. No supe qué responder. Solo lo dejé acercarse. La lluvia caía a nuestro alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, todo lo que importaba era el presente. Sin palabras, nuestras manos se encontraron, como recordando un pacto silencioso que habíamos hecho tiempo atrás. Un año había separado nuestros caminos, nos había hecho crecer y sufrir, pero también nos había enseñado que lo que es verdadero, lo que es amor, siempre encuentra el camino de regreso. Y en esa calle mojada, bajo luces reflejadas en charcos, supe que esta vez no dejaría que nada nos separara. Si era amor, volvería. Y ahora, él estaba aquí. El tiempo tenía su propia forma de sanar las heridas. Lo descubrí lentamente, día tras día, mientras reconstruía mi vida y encontraba paz en lo pequeño. El aroma del café recién hecho, la risa sincera de clientes habituales, la tranquilidad de un atardecer que nadie podía arrebatarme. Mi padre finalmente pudo expiar su pasado. Nos contó todo con detalle, cada decisión difícil, cada sacrificio que hizo para protegernos. Pude perdonarlo, no porque todo fuera fácil de olvidar, sino porque entendí que el amor a veces exige sacrificios que parecen imposibles. La familia de Ji-won también cambió. Su madre enfrentó las consecuencias de sus actos, y aunque nada podía reparar todo el daño, la justicia se hizo presente. La verdad que durante tanto tiempo había estado enterrada salió a la luz, y con ella, un peso enorme se liberó de nuestros hombros. Ji-won y yo finalmente pudimos respirar sin miedo, sin secretos, sin amenazas. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de los reflectores y de los ecos del pasado. Nos miramos, nos sonreímos, y por primera vez, nuestras manos se entrelazaron sin temor a soltar la otra. No éramos los mismos de antes. Habíamos sobrevivido al dolor, a la traición, a la mentira. Y ahora, juntos, podíamos construir algo auténtico, amor verdadero, libertad y un futuro que nos pertenecía. Mientras caminábamos por las calles iluminadas por farolas, sentí que un eco me seguía, un recuerdo constante de todo lo vivido. Pero esta vez, no dolía. Era un eco de fuerza, de resiliencia y de esperanza. Aprendí algo que jamás olvidaré. Los fantasmas del pasado pueden aparecer, pero no siempre tienen el poder de definir tu futuro. Y mientras Ji-won me sostenía del brazo, sonreí con certeza. El eco puede seguir, pero nosotros decidimos cómo vivirlo.